Muchas gracias. Primero que nada, agradecer infinitamente a los integrantes de la Red Nacional de Acciones Civiles y Participación Ciudadana la oportunidad de estar nuevamente, como bien señalan, en este segundo ciclo de la consulta ciudadana en el 2020, donde tuve la oportunidad de participar ya con algún tema de la agenda metropolitana en la primera etapa, y agradecer muy especialmente, obviamente, a nuestro amigo, el doctor Enrique Michel Velasco, por no solo la invitación que yo agradezco, sino por este gran esfuerzo único en su especie para poder escuchar a todas las voces de quienes tenemos y queremos decir algo respecto a lo que puede ser la posibilidad de construir este nuevo acuerdo social, esta nueva constitución. Y por ello, bueno, hoy que tengo el gusto de saludar a todos los que están participando y están hoy conectados, los cuales agradezco infinitamente su tiempo para esta disertación, que espero que sea un diálogo. Quiero hacer una serie de exposiciones respecto a un tema que creo que a todos nos preocupa. Creo que eliminar la corrupción e impunidad para un nuevo acuerdo social en Jalisco no solo es necesario, sino es urgente. Decía Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que la corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad. En este marco de lo que nosotros planteamos como la refundación, que es al final de cuentas donde inicia y se sustenta todo este amplio proceso, que el hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, entonces candidato en el 2018, durante el proceso electoral convocó a los jaliscienses a iniciar un camino de la refundación con una propuesta que le permitió obtener hasta 1.354.000 ciudadanos que obviamente le brindaban su confianza y exponían con él la necesidad, primero que nada, de, como nosotros definimos en este caso a la refundación, lo que es romper con el viejo sistema político y hacerlo por la vía pacífica. Es decir, plantear una ruptura con el viejo régimen por la vía del acuerdo social para construir un nuevo orden institucional que nos permita enfrentar con eficacia los desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Consolidar un nuevo acuerdo social con instituciones sólidas que generen confianza, pues no solamente es un reto, sino obviamente un compromiso de quienes pensamos que las cosas se deben de cambiar. Darnos una oportunidad como sociedad de transformar juntos la realidad en que vivimos es para nosotros hoy, quienes tenemos un cargo, la oportunidad de hacer las cosas diferentes, pero para quienes día a día en su quehacer transforman en su realidad y su entorno las circunstancias para dar un paso a una vida mejor, pues creemos que es no solamente obvio, sino necesario el replanteamiento de las relaciones que Jalisco tiene en todos sus niveles. Es decir, como gobierno estatal, con los demás gobiernos estatales, con el gobierno municipal, con el gobierno federal, pero particularmente con la sociedad, que es con quien hoy estamos afortunadamente dialogando. Replantear qué hacer respecto al pacto federal, bueno, no ha sido solamente un tema de discurso, hoy ya hemos visto acciones concretas y necesarias del por qué hay que hacerlo, y en un pacto que une a México como país republicano, pero también hoy en la forma en que se interpreta es muy importante que tomemos definiciones. Y el tema que hemos planteado hoy tiene que ver con esta propuesta de un gran acuerdo. En el Congreso del Estado le dimos para adelante, aprobamos la iniciativa que presentó el gobernador para poder plantear la necesidad de discutir una nueva constitución, y para ello dimos paso a la posibilidad de tener un nuevo constituyente con una reforma que ya se aprobó, con una ley reglamentaria que afortunadamente ya se aprobó, y el Congreso Constituyente representaría la herramienta de participación ciudadana más importante que tendrían los jaliscienses a su disposición, y en ejercicios como el que hoy estamos llevando a cabo con esta consulta que lleva REDAC, es como nutrimos de la parte sustantiva lo que puede hacer este amplio debate y sobre todo este amplio encuentro que requerimos con la sociedad para poder construir un debate hacia una nueva constitución como un instrumento jurídico que permita a los ciudadanos crear un nuevo pacto político y social. Respecto a la materia que nos toca, la corrupción y la impunidad, pues conocemos diferentes tipos en la presentación que teníamos, y si no la podemos pasar ahorita, se las mandamos a todos y cada uno de ustedes. Habla de los diferentes tipos de delitos que conocemos dentro de la corrupción, desde el soborno,
como le llamamos coloquialmente la de ponerse el Puebla y la de Puebla, pero singularmente lo que hemos logrado, y desgraciadamente lo que hemos logrado, es normalizar esta circunstancia de la corrupción. Es decir, ya estamos acostumbrados a ser no solo testigos de los actos de corrupción, sino a veces hasta participar en ellos, lo cual es aún más lamentable. Entonces, hemos planteado en esta ponencia la necesidad urgente de tomar acciones concretas y realmente importantes que busquen eliminar la corrupción y que con ello, obviamente, podamos dar paso a que se acabe la impunidad, que al final de cuentas es parte fundamental del gran deterioro que tenemos como sociedad. En las últimas 3 décadas, si le puedes dar más adelante, las últimas 3 décadas hemos sido testigos de bastantes escándalos de corrupción que involucran al sector público y privado. Es decir, todas estas notas periodísticas que hemos conocido en las últimas décadas, que ustedes reconocerán, algunas locales, algunas internacionales, algunas nacionales, hablan de una serie de sucesos y de casos que conocemos, que desgraciadamente vemos pasar, y si algo queda y lastima al ciudadano de la sociedad, es que no obstante que se conoce que se cometió tal ilícito, que se desvió tal recurso, que se generó un perjuicio a nuestro erario público, al final de cuentas, la mayoría, por no decir todos los casos, no son castigados por un tema y que tiene varias razones por las cuales no se ataca. ¿Qué es la corrupción? La siguiente. ¿Qué es la corrupción o cómo la conocemos? Es el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa o de una persona en relación a sus obligaciones como ciudadano. Esto lo definía Transparencia Internacional. En el libro Cómo combatir la corrupción del doctor en Derecho Roberto Ochoa, define la corrupción como cualquier actividad a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación, a cambio de la promesa u obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas. ¿Qué es la corrupción? Hugo Cona Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, define la corrupción en un sentido sociológico como una práctica constante en la realización de actos ilícitos o la utilización de medios económicos o materiales de manera inapropiada para conseguir un beneficio personal. La corrupción es un fenómeno que existe en todos los aspectos de la vida cotidiana y ha estado presente en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Los objetivos del desarrollo sustentable, es decir, en la definición en la corrupción en el ámbito internacional, en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Los 17 objetivos globales que forman parte de la agenda buscan emprender un nuevo camino para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. En pocas palabras, busca que nadie se quede atrás. Hablaba de la necesidad de poner fin a la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Estos eran los objetivos del desarrollo sostenible que planteaban a nivel internacional. La corrupción en el ámbito internacional señala como sus objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo 16 en específico, la meta que busca reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas y crear a todos los niveles instituciones eficaces, transparentes, que rindan cuentas. Para la ONU, la corrupción es uno de los obstáculos más grandes para alcanzar objetivos del desarrollo sostenible. Por ello, cuando hablamos de la corrupción y cuando vemos el índice de percepción de la corrupción, en 2019 Transparencia Internacional, que es una organización internacional no gubernamental que publica de manera anual el índice de percepción de corrupción, decía que el índice de percepción de corrupción es un instrumento que registra la opinión de analistas
de empresarios, empresarias, académicos de todo el mundo sobre la percepción de corrupción en 180 países. México, en esta calificación, obtuvo desgraciadamente 29 puntos. Es decir, en una escala donde el 0 es mayor percepción y 100 menor percepción, se ocupa la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional. De los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en nuestro país, es el peor evaluado, 36 de 36. Eso es lamentable y luego podríamos ir a las cifras sobre cada entidad, pero lo importante es, tenemos un grave problema de corrupción y de impunidad y tiene que ver también con el tema de la percepción y eso deteriora las relaciones entre los ciudadanos, la sociedad y el gobierno. Este es el resultado histórico del índice de percepción de corrupción de México. Lo tienen ustedes ahí enfrente, conforme al índice de percepción de corrupción. Bueno, lejos de avanzar, vamos cayendo. Hoy estamos 29, tomando en cuenta que sea lo peor, pues bueno, estamos muy cerca de estar en lo peor y estamos hablando solamente de los últimos 7 años. En la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2019 INEGI, la encuesta representa la percepción ciudadana respecto a la corrupción en pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con la autoridad. Los problemas más importantes para los jaliscienses de 18 años o más, obviamente es la seguridad. Tenemos claro que la inseguridad es el problema más grave que tenemos en cualquier sociedad y sobre todo hoy en el país y en Jalisco. Sin embargo, el segundo es la corrupción. Vean el nivel de percepción que dicen hoy los habitantes perciben sobre lo que pasa en el Estado. Y esto hay que asociarlo con un indicador que tiene que ver con la impunidad, que es la mala aplicación de la ley, que además tendríamos que ver sobre la falta de rendición de cuentas. Es decir, si sumas y sumas, podrías establecer que estamos exactamente igual en la preocupación entre inseguridad y corrupción, y también sabemos que la corrupción propicia mayor inseguridad. Ese círculo que no es virtuoso, que al revés nos genera a todos un detrimento en las posibilidades de desarrollo y de mejorar nuestra calidad de vida, nos trae a colación que no estamos haciendo las cosas bien, pero también que no hemos ido por el rumbo correcto. La percepción sobre la frecuencia de los actos de corrupción en la entidad, el 85% de la población en Jalisco percibió que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Esto de por sí resulta grave, pero eso es lo que pasa en la entidad. Y por eso recalcamos la necesidad de este proceso en el que estamos inmersos, que hoy se impulsa desde REDAC, que es precisamente eso, buscar trastocar de fondo las instituciones, el andamiaje de nuestras instituciones y sobre todo este nuevo acuerdo social que requerimos para poder transitar hacia un nuevo estatus que nos permita mejorar la situación del Estado y obviamente la calidad de vida de sus habitantes. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? El Foro Económico Mundial estima que al menos 2.6 billones de dólares son robados por la corrupción anualmente, el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto global. Esto es verdaderamente preocupante. La OCDE estima que el daño económico de la corrupción en México podría alcanzar entre 5 y 10% del PIB. El INEGI calculó que el monto es de 347,000 millones de pesos. La cantidad de dinero que se pierde y que no se destinan para asegurar la prosperidad de todos, que es de preocuparse. La verdad, hoy cuando hablamos de la disposición de los fideicomisos y lo que esto podría importar, cuando vemos lo que se podría ahorrar y lograr en este país evitando la corrupción, pues esa es la ruta en la que estamos hoy y planteamos este modelo y este acuerdo para tratar de erradicar la corrupción y con ello obviamente la impunidad. El 14% de los ingresos de los hogares mexicanos, el 14% de los ingresos de los hogares mexicanos lo destinan a realizar pagos por actos de corrupción. En promedio, 165 pesos mensuales según el INPE. Y creo que está muy por debajo de lo que realmente nos cuesta a los ciudadanos la corrupción. Del 2012 al 2018, la Auditoría Superior de la Federación presentó 793 denuncias por actos de corrupción. Únicamente 30 fueron consignadas por la autoridad competente. Es decir, el fracaso de lo que hoy conocemos como la lucha contra la corrupción. En 2014, México perdió 1.100 millones de dólares de inversión extranjera directa debido a la corrupción, según México, ¿cómo vamos?
La corrupción fragmenta el Estado de Derecho, en especial erosiona el modelo político y económico en el que habitamos. Entre los otros delitos que hemos visto o conductos de corrupción, como vimos la obstrucción de la justicia, pareciera que es ya un modelo que tiene que ver con la forma de vida y de impunidad. ¿Qué hemos hecho desde el Poder Legislativo? Hoy que me toca hablar con ustedes, no podría dejar de lado lo que hemos tratado de hacer desde el Legislativo en un compromiso con una agenda como la que tenemos de la refundación y sobre todo como acciones concretas para buscar erradicar la corrupción y la impunidad. Planteamos y votamos y afortunadamente se aprobó en el Congreso la denominada iniciativa sobre la muerte civil a corruptos, que es la que busca inhabilitar de forma perpetua a aquellos servidores públicos que incurren en actos de corrupción e inhabilita a las empresas privadas que realicen conductas indebidas para obtener licitaciones públicas. La propuesta fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el 5 de abril del 2019 por unanimidad, pero algo lamentable, que es importante que conozcan, lamentable, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta iniciativa aprobada en Jalisco fuera modificada o fuera rechazada. Creemos que es lamentable por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería de hacer. Entendemos que entre los argumentos que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue que es una pena inusitada la que establecimos. ¿Qué significa esto? Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nosotros en el Congreso del Estado hayamos planteado que una persona que participó en un hecho de corrupción desde el poder público y una persona que participó desde la iniciativa privada en un acto de corrupción y que nosotros pretendemos que se le destierre de la vida pública, sostiene que es una pena inusitada, desproporcionada. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos estamos ya cansados y hartos de los actos de corrupción y por lo tanto necesitamos medidas radicales para poder erradicar la impunidad y la corrupción. Por ello creo que la muerte civil es una buena iniciativa, es una buena medida, es una buena reforma que vendría, obviamente, con los procesos debidos llevados a cabo para el cumplimiento de todas las formalidades y así demostrar la responsabilidad de los participantes, poder buscar erradicarlos de la vida pública y en su caso también esquemas que nos permitan abreviar los procesos y con ello evitar que estos actos se sigan dando. Otra iniciativa que se aprobó en el Congreso fue la de los órganos internos de control municipal. Los 125 ayuntamientos deben ahora de crear un órgano interno de control y nombrar a su titular. El organismo tendrá una responsabilidad de implementar mecanismos para prevenir faltas administrativas de hechos de corrupción. Esta también ya fue aprobada. Es importante señalar, estos son mecanismos y instituciones que vienen a coadyuvar con la lucha contra la corrupción, con cercanía con el ciudadano, para investigar desde el más pequeño acto de corrupción en un tema administrativo hasta los que pudieran ser motivo de denuncias y con ello la sustanciación de estos mismos procedimientos penales contra quien o quienes fueran partícipes. Esta iniciativa de órganos internos de control municipal para que los 125 municipios contaran y que tuvieran el andamiaje necesario ya fue aprobado. También está en proceso de aprobarse, está en comisión, esperemos que la semana que entra se apruebe. Los órganos internos de control, la propuesta que tiene como finalidad dotar de una estructura mínima de órganos internos de control para todos los entes que tienen hoy una actividad en nuestro estado, en los asuntos de su competencia, está en comisión y esperemos que la semana que entra podamos salir adelante con esta iniciativa que viene a coadyuvar en todo un sistema que estamos creando de normas para poder ir en contra de la corrupción. Por otro lado, hay una iniciativa que para mí es de la mayor trascendencia y por cierto es única en el país, la no prescripción de los delitos de corrupción. Es una acción contundente contra la corrupción, es una iniciativa que tiene como objetivo que los delitos por hechos de corrupción no prescriban, porque hoy estamos viendo una mascarada a nivel nacional cuando nos plantean una consulta y después nos modifican la pregunta y ya sabemos las respuestas, pero al final, algo que ya reconoció Santiago Nieto, al final, conforme a la legislación actual, no podrán ser castigados ni siquiera la mitad de los que en teoría pretenden investigar.
¿Por qué? Porque por el simple transcurso del tiempo, como ha sido a nivel municipal, estatal y ahora a nivel nacional, se sustraen de la acción de la justicia quienes, no obstante que tengan comprobada una participación en un hecho ilícito o hayan desviado para sí o para otros recursos de nuestros impuestos de los ciudadanos, pues no podrán ser castigados. Creo que esto es un tema de la mayor relevancia y es demostrar voluntad política. Si la semana que entra logramos aprobar la no prescripción de los delitos de corrupción, que ya pasó por la comisión, que ya se aprobó en comisión, que ya se pasó por primera lectura y ya pasó lectura intermedia, estamos a unos pasos que Jalisco marque un derrotero que haga historia. Es decir, en Jalisco no habrá más impunidad por el simple transcurso del tiempo. Y esto ojalá fuera un modelo que ya estuviéramos discutiendo también a nivel nacional. Esta es una propuesta que creo que ayudará, junto con Muerto Civil, a cerrar las puertas muy grandes que se han abierto a la corrupción. Otra de las iniciativas que tiene que ver con este tema de impartición de justicia tiene que ver con el fortalecimiento del Poder Judicial. Y para ello hemos planteado desde hace mucho tiempo que para fortalecer el Poder Judicial la única forma es garantizar su autonomía financiera. Es decir, que no dependa ni de lo que determine de una forma responsable o caprichosa, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, respecto a los recursos que podrán utilizar para el cumplimiento de sus fines. Hemos planteado, por lo pronto, que al menos el 3% del presupuesto sea para el Poder Judicial. Esto está en la Constitución y nos permita con ello seguir en una ruta por fortalecer el Poder Judicial, pero con una autonomía e independencia. La Hacienda Judicial también es un tema pendiente, que se compone de recursos que generan la actividad jurisdiccional, ejemplo de los pagos que se hacen por todas las actividades del Poder Judicial y que desde hace mucho tiempo, de hecho desde que llegó en aquel entonces Alberto Cárdenas, le fue despojado al Poder Judicial de esa Hacienda Judicial, y es muy importante para la planeación financiera, sobre todo, y la apertura de salas, juzgados, que le den acceso a la justicia a los ciudadanos en todo el Estado. Estos temas que son de la justicia, desde luego que van ligados con la posibilidad de acabar con la impunidad y con ello con la corrupción. La ley de mejora regulatoria, que busca la simplificación de trámites y servicios de la administración pública estatal y municipal. La norma pretende homologar las normas estatales y municipales con el objetivo de eficientar procesos, otorgar mejores servicios y detonar el crecimiento económico. Ya fue aprobada y es parte de cómo vamos caminando para crear todo un andamiaje. Esto es lo que hoy se está haciendo en el Congreso. Por los daños que causa la corrupción, de manera sistemática y generalizada, debería, y lo pongo para su reflexión, de ser considerado como un delito de lesa humanidad. Cuando hemos planteado esta premisa, hay quien dice es un tema radical, es un tema exagerado, es un tema que rompe con la normalidad. Yo pongo a su consideración, conforme a la definición de qué son los delitos de lesa humanidad, deberíamos estar muy claros que para ello se consideran delitos de lesa humanidad los que se cometen de forma sistemática y generalizada. Es decir, cuando hay todo un proceso para llevar a cabo un delito de esta naturaleza que va contra la humanidad, hemos presenciado y hemos visto cómo han sido castigados una serie de delitos contra la humanidad, pero si no es en este tenor, en este nivel de lesa humanidad, deberíamos de considerar el estudio de por qué los delitos de corrupción no deberían de prescribir. Porque lo que le llegan a socavar a la sociedad sobre las posibilidades de desarrollo, lo que llegan a dañar a nuestra sociedad sobre las posibilidades de avanzar en temas como educación, salud, en cuanto a acabar la pobreza alimentaria, en cuanto a acabar con la desigualdad, tener acceso a la vivienda, es obvio que la corrupción va mucho más allá de lo que hoy hemos venido pensando. Hemos normalizado nuestra atención sobre lo que es la corrupción y lo que llamamos la impunidad. Yo creo que es momento, como en Jalisco, de plantearnos acciones concretas para erradicar la corrupción, para acabar con la impunidad, para terminar con la prescripción, para poder sacar de la vida pública a quienes han fallado en la confianza de los ciudadanos y quienes desde la iniciativa privada se han pretendido aprovechar o han aprovechado de normas imperfectas o de
contubernios con quienes deberían de vigilarse y aplicarlas, pero insisto, lo que deberíamos estar viendo, además de aquí para adelante, que pudiéramos erradicar la prescripción, es qué vamos a hacer con todo lo que pasó atrás. Y es por ello que, aunque sea en un mecanismo de reflexión, en vez de hablar del planteamiento de comisiones de la verdad, etcétera, como se ha planteado ahora que salió a la luz, que no se podrá perseguir ni siquiera alguno de los que se había señalado, hay que dejarlo muy claro. Podríamos tener la oportunidad de revisar casos trascendentes donde se ha trastocado la posibilidad de que las comunidades tuvieran desarrollo, cuando se ha afectado la posibilidad de que cientos o miles de jóvenes pudieran estudiar, tener un sistema de salud digno y tener sobre todo una alimentación adecuada, es por quienes en su momento se han aprovechado de los recursos públicos para su bien particular y con ello han afectado nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado de igualdad y sobre todo de prosperidad. Creo que es parte de lo que hoy venimos a plantearles como una reflexión y que debería ser parte de una agenda para poder lograr un nuevo acuerdo social. La corrupción, como conclusión, la corrupción y la impunidad son un fenómeno negativo que debilita y fragmenta el modelo político, económico y social en el que habitamos. Es un fenómeno cultural que se alimenta de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad o la inseguridad. La columna vertebral de un pacto social deberá o debe ser el combate a la corrupción y la impunidad. No podemos imaginar una nueva constitución sin las herramientas o los instrumentos adecuados para sancionarlo o erradicarlo. Necesitamos una intervención decidida, efectiva de organizaciones civiles, universidades, investigadores, periodistas para construir modelos que necesitamos para erradicar la corrupción y obviamente la impunidad. Los esfuerzos existentes no son suficientes. De hecho, los datos estadísticos nos muestran una nula política de corrupción y por lo tanto un sistema que no funciona. Hace unos días, un medio de comunicación publicaba que a 3 años de la existencia del sistema estatal de corrupción, los ciudadanos no advertían que hubiese un avance o un logro o en la percepción hubiese bajado la corrupción en el Estado. Yo creo que es muy importante que entendamos que si no cambiamos las normas y aplicamos sanciones realmente trascendentes y que sean realmente importantes para recobrar la confianza de las instituciones de los ciudadanos, para que podamos generar un andamiaje institucional y obviamente normativo que le permitan al Estado poder garantizar que va a combatir la corrupción, va a terminar con la impunidad. En muchos países del mundo existe la corrupción, pero no hay tal impunidad como la que hemos vivido en nuestro estado o en nuestro país. Creo que cuando vayamos a plantear la necesidad de un nuevo acuerdo social, es decir, necesitamos nosotros un acuerdo social para una nueva constitución, tendrá que pasar sin duda porque logremos tener acuerdos muy concretos sobre normas e instituciones que combatan eficientemente la impunidad y la corrupción en nuestro estado. Hasta este momento dejaría yo mi participación queriendo escuchar cuál es la opinión respecto a ello. Gracias.